Buenas tardes a todos. Arratsaldeon Danori. Como ha comentado Gonzalo, mi nombre es Javier García Borreguero Arrasate y soy el bisnieto de los causantes de esta presentación, que es la familia Arruz-Arriaga, el matrimonio Arruz-Arriaga. En el inicio, figuro de Fica Aplencia, los años significan 1835, es el año en el que viene el primer Arruz a Aplencia, al menos que nosotros conozcamos. Y 1975 es el año en que muere la última representante de la familia Arruza, que llevaba el apellido Arruza de primer apellido, que era Beatriz, al que estoy seguro que muchos de los que están aquí conocieron. Y por lo tanto, esta familia tiene 140 años de existencia en Plencia. Para mí es una historia interesantísima, pero claro, es mi familia. No sé si para los demás lo será. De todas formas, lo que voy a intentar es hacerlo lo más ameno posible para que no os aburráis y para que no os escapéis por ahí. Bien. Esto no funciona, ¿eh? En Plencia ha habido varias ramas, 2 o 3 ramas de arruzas, pero todas vienen del mismo origen, tienen todas el mismo origen, que es el matrimonio de Pedro Arruza Uriarte y de María Antonia Mandaluniz, de Fica. Este matrimonio, aquí voy a ir un poco rápido porque la parte bollar viene después. Este matrimonio tuvo 8 hijos, como veis, y uno de ellos, Salvador, nacido en 1811, se viene a Plencia. Entonces llega a Plencia en 1835 y poco después, en 1839, se casa, a ver si esto enchufla, se casa con María Bautista Fano en 1839 en la iglesia de Plencia. Y tiene también 11 hijos. Los Arruz han sido siempre unas familias muy prolíficas, como podéis ver. De todos estos, el que nos interesa, el que es motivo de esta presentación, es Juan, que se casó con Eusebia Arriaga, nació en 1852 y se casó con Eusebia Arriaga Gardoqui. Este matrimonio tuvo 8 hijos, 7 mujeres y un varón. El varón nació con un defecto de nacimiento y vivió toda su vida hospitalizado, una vida bastante corta, por cierto. 2 de las hijas murieron también al nacer y quedaron 5 mujeres. Las 5 se casaron, perdón, 4 mujeres. Las 4 se casaron con 4 capitanes de la Marina Mercante. Como has dicho tú, no había capitanes en Plencia, Y una de ellas tuvieron descendencia todas, excepto Beatriz. Beatriz, que era la benjamina, no tuvo descendencia. Normalmente, la historia de una saga familiar va unida a una casa. Y el caso de los Arruz-Arriaga no es una excepción. Está muy unida a la casa Grau. Esta es una fotografía a la cual le tengo muchísimo cariño. Es una ampliación de una vista general de Plencia que me la proporcionó David Crestelo. Y aquí podéis ver, no sé si se ve bien desde lejos, supongo que sí, este es el astillero. El edificio del ayuntamiento todavía no es el actual, no existía. Esta casa de aquí, no sé si pudiera ser el casino, no tengo datos para poder decir si sí o si no. Y aquí veis que esta casa tiene 3 balcones, tanto en el piso superior como en el inferior, que no se ve muy bien aquí. Y en esta zona de aquí no hay nada. Esta es la subida, es que está tan cerca que no veo bien. Esta es la subida a la iglesia, la subida de la estrada. Entonces, en esta casa hay un personaje que, sin ser una rusa, tiene mucha importancia en esta familia, y es el nexo de unión. La casa es el nexo de unión entre las familias Gardoqui y Arruza. Vittoriano Gardoqui Landeta, que nació en Barrica en 1829, era el tercero de 4 hermanos, que eran Domingo, Tiburcio, Ramona y él mismo. De muy joven emigró y se fue a Cuba. En Cuba estaban ya sus 2 hermanos mayores, que eran Tiburcio y Domingo.
De Tiburcio no sabemos, bueno, prácticamente de ninguno de los dos sabemos muy poco, sabemos nada. Tiburcio fue general de voluntarios, que era un cuerpo paramilitar que existió en Cuba durante la guerra, pero no en la guerra que terminó en el año 98, sino cuando fue la Guerra Grande de Cuba, que fue en 1868 y que duró 10 años, es decir, que ya llevaba mucho tiempo en Cuba. Pero Vitoriano se asoció con su hermano Domingo, que tenía un establecimiento en La Habana. Al cabo de un tiempo, debido a la disciplina que le sometía su hermano, y por lo que me han contado a mí mis abuelas y mi familia, Domingo era un hombre muy rígido y le obligaba a Vitoriano a estar en posición de firme continuamente en la tienda, en el establecimiento. Supongo que cuando había clientes, me imagino que si no había clientes no le obligaría. La cuestión es que el hombre se hartó, se cansó y se marchó a México. En México se asoció con otros vascos que tenían un negocio de sastrería. Parece ser que era un negocio que se traspasaban de unos a otros. Entonces, esa sastrería estaba en México, Distrito Federal. Era una sastrería muy grande, lo que podríamos quizá llamar hoy unos grandes almacenes, porque ocupaba 4 manzanas y vestían a la alta sociedad mexicana. Y con los trajes que hacían, regalaban pues, colonias y perfumes que traían de París, o sea que estaban un poco montados en el dólar. Parece ser que cuando hacían, fortuna entre comillas, o se cansaban, traspasaban el negocio, como he dicho antes, que fue el caso de Vitoriano. Llegó allí, estuvo un tiempo y cuando consideró pues, que había hecho unas perrillas, se marchó de allí y se fue a París. De París vino a Plencia y anduvo a caballo entre Plencia y París. Venía a Plencia en primavera y verano y después se marchaba y se pasaba todo el invierno y todo el otoño en París. En aquella época, que era a principios del siglo XIX, pues no existía el veraneante, pero supongo yo que se le podría haber considerado el primer veraneante de Plencia. Solo venía a Plencia en verano. A mí me contaban mis mayores que cuando venía a Plencia le hacían unos grandes recibimientos y yo siempre había pensado que era pues fantasías de familia, de exageraciones, de que venía el hombre de París y tal y cual. Pero resulta que era verdad, porque en el ayuntamiento yo he encontrado documentos que testifican que había llegado don Vitoriano Gardocki de París y que le hacían un recibimiento y que había ido la banda de música a recibirle, lo cual entonces era verdad. Bueno, este hombre vino aquí y se encontró que su hermana Ramona había enviudado y que su hija, la hija de su hermana, es decir, su sobrina Eusebia Arriaga, no estaba recibiendo la educación que se suponía que tenía que recibir. Vivía en el caserío de Piqueras, que está ahí arriba de Andracas. Entonces él vio que eso no podía ser así y decidió coger a su hermana y a su sobrina. A su sobrina la mandó a un colegio de monjas, un colegio religioso de Durango, donde le dieron una buena educación, y con su hermana se fue a vivir en una casa que estaba detrás de la ermita del Cristo, en el camino del cementerio, la primera a la izquierda. Hoy no existe esa casa, ¿no? Y ahí vivieron los tres durante un tiempo hasta que Eusebia se casó con Juana Ruza. Cuando se casa con Juana Ruza, él decide comprar la casa Grau, que es la casa que hemos visto anteriormente, la primitiva casa Grau. La compra y se va a vivir con su sobrina, con su hermana y con el marido de su sobrina, y se van los 4 a vivir a Grau. Y ahí empieza la historia de Grau. Entonces, los que no habéis identificado la casa anteriormente, estamos hablando de esta, que esta quizá os suene más, ¿no? Con respecto a la anterior, veis que la anterior tenía 3 balcones y aquí hay en medio unos miradores. Esto lo hizo Juana Ruza. Y al mismo tiempo pidió al ayuntamiento la posibilidad de poder comprar este terreno, el terreno que ocupa el jardín, y el ayuntamiento se lo vendió. Entonces cerró esa curva para hacer jardín y digamos, mantenerlo pues, como está en el estado actual que está hoy. Esta es una compra que está documentada perfectamente, que la tenemos documentada del ayuntamiento. Porque alguien puso en duda en un momento determinado que no era legal y no sé qué, pero está perfectamente documentado.
Aquí les tenéis a los dos, bien guapos. Juana Ruza y Eusebia Rega, mis bisabuelos. Juana Ruza era veterinario, era una excepción dentro de Plencia, no era marino, era veterinario. Y fue veterinario toda su vida y trabajó toda su vida en Plencia. Tenemos muy poca información de él, de su trabajo, quizá tampoco no era un trabajo como para dejar informaciones, pero sí tenemos alguna herramienta, alguna de las cosas que utilizaba. Era un magnífico jinete. Me contaban fuentes internas de la familia y externas, alguna fuente externa que ha coincidido con ello, cosas, pues estoy hablando de los usos y costumbres típicos de lo que era en aquella época, ¿no? Entonces una serie de amigos, que eran también buenos jinetes, se dedicaban a ir a la playa, a la playa de la Canal, que hoy no existe, delante de lo que es el Cayeder, que entonces había una playa bastante hermosa, y allí se dedicaban con los caballos a ir al galope y coger un pañuelo que dejaban en el suelo a ver quién lo cogía o quién no lo cogía. Entonces, cuando terminaban el juego y se habían aburrido, iban a la taberna, que luego fue la de Juan el del Puerto, la taberna que existía, y que estaba donde está hoy el bar El Puerto. Durante las guerras carlistas, durante la tercera guerra carlista, cuando don Carlos el Pretendiente puso su corte en Durango, fue correo del rey. Y estando en Durango se enteró de que su madre era Juana Ruza era un hombre amantísimo con su madre, tenía locura con su madre, y cuando se enteró, pues se cogió el caballo y en una tirada se vino hasta Plencia, pero no llegó con el mismo caballo, sino que tuvo que utilizar 3 porque reventó otros 2. Pero llegó a tiempo de ver. Vamos a ver. Que no se me vea nada. Bien. Vamos. Aquí está. Esta es la primera foto familiar de la familia Ruza-Reaga y está tomada en la Casa Grau, en esta casa, en el año 1893. Está muy deteriorada, se ha estropeado mucho porque no se ha cuidado. Ahora ya hay una fotocopia sacada y la original está preservada. Pero aquí vemos a Ramona Gardoqui, madre de Eusebia, a Juana Ruza, evidentemente, y aquí están las hijas. Aquí está Ramón, que es el hijo que he dicho que nació con un defecto y que murió joven, Luisa, Mirta, Delfina, Carmen y Beatriz, que era la Benjamina, y la que estoy seguro que muchos de los que estáis aquí le conocisteis, a Beatriz y a Carmen. Antes se me ha olvidado hablar de Eusebia. Lo que sé de mi bisabuela Eusebia, pues es lo que he podido oír, digamos, cuando era joven y después lo que he podido ir reuniendo por ahí. Pero fundamentalmente lo que se me ha quedado era que era una mujer que tenía una arritmia, tenía algo de arritmia, que era una trabajadora incansable, que una de sus frases preferidas era: la escoba y la mujer siempre tienen que hacer. Lo decía así. Era de ojos claros y debía tener unos ojos muy vivarachos y ser una persona, digamos, con mucho sentido del humor, muy vital, muy vital. Durante la Guerra Civil, el gobierno vasco requisó la casa para utilizarla como hospital militar. Entonces, aquí tenemos esto, que es algo que guardo yo con mucho cariño. Dice: necesitándose para fines de guerra, ruego usted ponga a disposición de esta delegación 3 camas completas de las 9 que tiene usted colocadas en los 2 pisos de su propiedad. Plencia, mayo de 1937. Entonces se utilizó como hospital y convivió la familia, los familiares que estaban en ese momento, pues con los militares que estaban al cargo del hospital, de los militares del gobierno vasco. Y allí pasaron mis familiares pasaron algunos malos momentos porque Eusebia les hacía bromas a los oficiales, les cantaba canciones contrarias a ellos y claro, los familiares tenían miedo pues, de que hubiera alguna represalia, pero no pasó absolutamente nada. Parece ser que aquellos oficiales entendían muy bien lo que era el tema, era una mujer de 80 años
y se lo tomaban a broma, y es más, creo que terminaron siendo súper amigos, todos unos de otros. Murió 3 años después, murió en 1940. Bien, empezamos con las hijas. Delfina, la mayor. Delfina murió joven, murió a los 24 años, no llegó a casarse y por lo tanto pues no tuvo descendencia y no tiene una gran historia. La siguiente, Mirta, se casó con Laureano Ugarte, añíbaro, que era también de Plencia, de familia de Plencia, de muchos años de Plencia, capitán de la Marina Mercante. Tuvieron 3 hijos. Laureano Ugarte, toda su vida profesional la hizo en la Compañía Transatlántica. Durante la Guerra de Cuba estaba mandando un barco, el vapor Colón, y con ese barco hizo varios viajes transportó tropas a la Guerra de Cuba, y después estaba haciendo también la ruta del Caribe, efectivamente, y de Filipinas, como su cuñado Emilio Sertucha, que veremos después. Su mando último fue que es el Infanta Isabel de Borbón, que era uno de los barcos elegantes de la época, los barcos más elegantes que había en ese momento en España. Aquí, digamos, en esa época ya él había hecho algún dinero y consideró que era el momento de retirarse. Se retiró muy joven. Se quiso meter en negocios, se metió en negocios de hecho, y la crisis del 29 le hizo mucho daño, y esos negocios pues se fueron al traste. Entonces tuvo que volver a la mar, y volvió otra vez y volvió a mandar barcos. Fue concejal y alcalde de Plencia también. Esta es una casa que está situada donde antes estuvo la Residencia de Educación y Descanso, que hoy es un solar, sin utilización además, y la hizo ayudándole a su hermano. Esa casa se destruyó. Era una casa muy bonita. Estos son los hijos del matrimonio. Laureano, Lauri, el mayor, Mari y Juan. Laureano y Mari se casaron y marcharon de Plencia, pero Juan se quedó, y de este vamos a hablar un poquito ahora. Como veis, pues era una familia, digamos, pues que sus padres tenían dinero, era una familia acomodada. Sin embargo, Juan se quedó en Plencia y empezó también a estudiar náutica. Y estudiando náutica se dio cuenta de que le era imposible vivir fuera de Plencia. Entonces tiró todo, dejó todo y se vino a Plencia. El disgusto de su padre debió ser morrocotudo, pero él insistió y no quería saber otra cosa que vivir en Plencia, pero además vivir en Plencia como un bohemio. Yo creo que fue un hippie precursor, porque tenía un bote de remos y se dedicaba a la pesca. Y vivió toda su vida hasta el final únicamente con lo que podía sacar de la pesca, que en un bote de remos que era muy poco. Seguro que muchos de vosotros os suenan. Juanito Pocha. Tenía el cuartel general, lo tenía en el bar El Escudo, que estaba aquí al lado. Y en el bar El Escudo se juntaba con Simón Zavala, con Andrés Carrillo, con Vinitos, que no sé cómo se llama, Vinitos toda la vida, Vinitos. X, otro, y a veces Lorenzo Percebe. Entonces, allí tuvieron más de una trifulca, y en más de una ocasión, algunas de las historietas, no sé si se pueden contar, sí. Pero bueno, en más de una ocasión terminaban en la perrera que era la cárcel. Y la cárcel que estaba situada en donde está el museo hoy. Entonces él me contaba que cuando estaban en la cárcel, la gente les llevaba bocadillos de mortadela y tebeos de hadas, para que se entretuvieran. Otra de sus hazañas era
la rifa que organizaba, la rifa de la langosta. Entonces, cuando se acercaba a fiestas de Magdalena, San Antolín o incluso en Navidad, él organizaba por su cuenta una rifa de una langosta. Y con una hoja de papel que le hacía pedacitos y ponía unos números, hacía unos números y vendía los números. Nunca le tocó a nadie la langosta. Yo creo que no existió nunca la langosta. Y también creo que la gente sabía que no había langosta. Era una forma que se organizaba él de autofinanciarse para las fiestas. Y la verdad es que tenía bastante éxito su sorteo de la langosta que nunca tocó. Un personaje estupendo. Yo tuve, no sé si decir el honor o la buena suerte, no, pero cuando estuvo ya muy malito, le tuve que venir a buscar a Plencia, había que hospitalizarle, él no quería salir de Plencia y había que sacarle. Y recuerdo que no podía moverse, estaba muy mal, tenía algo reumático, y cuando íbamos por la recta de Cantarranas, marchando ya para Bilbao, recuerdo que se dobló como pudo en el asiento y empezó a mirar la ría, y empezó a mirar a Plencia, y empezó a llorar, pero empezó a llorar. Y me decía, no vuelvo más, ya no lo voy a volver a ver, ya no lo voy a volver a ver. Y efectivamente no lo volvió a ver. Volvió, pero ya muerto, y volvió a casa y se le hizo el sepelio en Casa Grau. Un gran personaje. Sus amigos, que no conocían su pasado, a veces, y yo he recibido el comentario y por eso lo digo, se extrañaban de que siendo un hombre tan paupérrimo, porque vestía mal, no le importaba nada, le daba lo mismo vivir debajo de un árbol que tal, vivía como un auténtico bohemio, y sin embargo la gente, sus amigos, se extrañaban de los buenos modales que tenía, de lo no manso, pero de lo tranquilo que era, que normalmente, salvo excepciones como las del escudo, pues no se metía con nadie, y eso era producto de la educación que había recibido en su niñez, que nunca la olvidó. Juanito Pocha. Estos son especialmente queridos para mí porque son mis abuelos, Luisa y Enrique Arrasate. Enrique Arrasate era de Lekeitio y vino a Plencia a estudiar náutica. Yo tengo la constancia, y todos en nuestra familia tenemos la constancia, de que efectivamente vino a Plencia a estudiar náutica, porque si no, no lo hubiera conocido a su mujer, a mi abuela. Pero sin embargo no he conseguido encontrar rastro en el ayuntamiento, en lo que hay, la información del ayuntamiento de la Escuela de Náutica, de que estuviera aquí, pero hizo sus estudios aquí. Tuvo una carrera corta, puesto que murió muy joven, murió a los 30 años. Naufragó en la noche del 14 al 15 de abril de 1911, es decir, un año antes exactamente que el Titanic. Es una casualidad. Y naufragó enfrente de las costas de Portugal. En los periódicos de la época que he podido investigar, se veía, a través de los días sucesivos, que hablaban de un temporal fortísimo del suroeste que estaba azotando todo Portugal. Toda la costa portuguesa. Y en ese temporal el barco se desfondó y se hundió. Se salvaron 4, uno de ellos era de Bilbao, y en el naufragio hubo, digamos, sospechas de que hubiera podido haber un sabotaje. No tengo constancia de nada, no puedo decir nada. Y uno de los que se salvó, que era el primer maquinista, le solía venir a casa a visitar a mi abuela, y mi abuela se ponía muy nerviosa cuando veía aquel hombre. Supongo que era que le traía todos los malos recuerdos de su marido, del naufragio de su marido. Tuvieron 2 hijos, Enrique y Enriqueta. Enrique murió antes de que él pudiera llegar a Plencia para verle. Cuando llegó a Plencia para verle ya le habían enterrado y no le conoció. Y Enriqueta, que es mi madre, nació 4 meses después de que él naufragara, es decir, fue hija póstuma. Entonces este pobre hombre tuvo 2 hijos y no conoció a ninguno de los 2. Mi abuela se enteró por la prensa del naufragio y se enteró una semana después, algo así, que había naufragado, con el consiguiente disgusto, lógicamente. Esta es una fotografía de mi abuela
algunas personas mayores quizá la puedan recordar, y su hija Enriqueta, Ketty, mi madre, Ketty Arrasate, mi madre. Otra hija, Carmen. Carmen Arruza se casó con Isaac Francés, otro plenciano, capitán de barco. Aquí se les ve en esta fotografía con dos de sus hijos, tuvieron 4, y este hombre, esto lo he descubierto, digamos, recientemente, porque mi abuelo Enrique no nos ha dejado, así como Emilio Sertucha nos ha dejado muy buena información, no nos ha dejado ninguna información, digamos, profesional, porque tuvo una carrera, pues, desafortunadamente muy rápida. Pero sí nos ha dejado unos diarios privados, una especie de dietario, donde él apuntaba sus cosas particulares, algunas relacionadas con la mar, pero era su diario particular, no el oficial del barco. Y entonces, a cuenta de uno de esos dietarios, que es de 1908, yo descubrí que Isaac Francés, volviendo a Isaac Francés, que era el otro marido de la otra hermana, Isaac Francés había navegado con él, cosa que no sabíamos nadie, por lo menos a nivel mío, nunca había oído absolutamente nada. Y era un hombre, pues, que le gustaba el vino, digamos, era un bon vivant. Y aquí lo especifica aquí, que dice: la mar, buen tiempo, cumple los años Beatriz. Con una botella de vino blanco, Chateau Latour Blanche, me senté en el puente en compañía del oficial de guardia Isaac Francés para celebrar el cumpleaños de mi hermana Beatriz. Mi abuelo no tuvo ninguna hermana. Entonces, se tiene que estar refiriendo aquí, le tiene que estar llamando hermana a su cuñada, porque la fecha no se ve el mes, porque es el mes de febrero. El 28 de febrero era el cumpleaños de mi tía abuela Beatriz, y por eso seguramente se está refiriendo a ella. Vamos allá. Esta es, volviendo al matrimonio Francés Arruza, Carmen Francés, que seguramente muchos o algunos de vosotros también le conocéis, es la única que sigue viva, todavía está vivita y coleando, y vive actualmente con mi hermana Belén. Aquí está la benjamina, Beatriz Arruza. Beatriz se casó con Emilio Sertucci. ¿Sí? Guapa, ¿eh? Guapa, ¿eh? Guapa y moderna. Beatriz se casó con Emilio Sertucha Marticorena. Emilio Sertucha, a pesar de ser familia plenciana, de mucha historia, nació en Manila. Entonces aquí tengo que hacer un inciso para explicaros por qué nació en Manila y cuál fue la razón de que nació en Manila. El abuelo de Emilio era Tomás Sertucha Artaza. Tomás Sertucha Artaza fue uno de los capitanes de la flota que tenía Nicolás Olaguibel, que era un industrial muy importante de Plencia. Tomás se casó con la hija de Olaguibel, con Tomasa, casualidad se llamaba él Tomás y ella Tomasa. Y Olaguibel, digo por hilar unas cosas con otras, Olaguibel, como regalo de bodas de su hija, le regaló la casa que tenía él en Goyencalle, que todavía está ahí, en Goyencalle 6, esquina con la Cuesta de la Magdalena. Esa es una casa que era de la familia Sertucha, y que ha estado, seguramente ahora la ubicaréis bien cuando os diga que era donde tenía la familia Fuertes el negocio de la mercería que tenía, que ahora ya han dejado la casa, ya la casa no hay nadie en la casa. Bien, Tomás Sertucha era el hombre de confianza de Olaguibel, no solo aquí, en el que fue administrador del Monte Isusquiza, cuando el Ayuntamiento de Plencia, debido a las guerras carlistas, se había quedado sin pasta y tuvo que vender terreno municipal. Entonces vendió el Monte Isusquiza y lo compró Olaguibel, Nicolás Olaguibel. Y el administrador, el que actuó como administrador de ese Monte Isusquiza, fue Tomás Sertucha. Después, no sé si tiene relación o no, pero también estuvo involucrado Tomás Sertucha en la aduana de Plencia, es decir, el
control de todos los barcos de entrada y salida de Plencia, con la carga, de dónde venían, el número de marineros, etcétera, etcétera. Después de eso, Olaguibel le pidió que se fuera a Filipinas para administrar sus negocios allí, y se fue con sus hijos. Tomás tuvo un hijo que fue Telesforo, tuvo más, pero por no alargarlo. Y Telesforo fue el padre de Emilio, que volvemos aquí. Entonces, Emilio nació en Manila porque su padre había ido a Manila con su abuelo, porque allí tenían los negocios de Olaguibel. Cuando muere Telesforo, que murió relativamente joven, entonces la mujer, la madre de Emilio, doña Beatriz Martí-Porena, decide volverse a Plencia y se ubican en la casa de Goyencalle, en Goyencalle 6, y están allí hasta que Beatriz se casa con Emilio. Se casan y entonces empieza un poco digamos, la carrera náutica de Emilio. Estudió náutica en Plencia, por supuesto, porque vino de crío, estudió náutica aquí y empezó su carrera de náutica, primero pues, como piloto en el Cabo Oropesa, después como primer oficial en el Cabo Espartel, y finalmente el barco, digamos, importante, mandó un barco importante de la naviera Pinillos, que fue el Miguel M. Pinillos, que es un barco que tiene mucha relación con Plencia, con muchas cosas. Hacía la carrera de Indias y de Filipinas también. Y este sí nos ha dejado unos diarios de navegación que son una maravilla. Y la conclusión que saco yo cuando los leo a veces es que este hombre, si no hubiera sido marino, se podía haber ganado la vida como escritor perfectamente, porque cuentan unas historias preciosas, realmente son de guardar. Aquí está un poco lo que he explicado ahora de cómo va toda la saga. Este es el librito que tengo ahí, pero no sale muy bien. Este libro, aquí está fechado en 1856, lo firma Tomás de Sertucha, capitán del bergantín Teresa. Este es el libro de sobordo del bergantín Teresa. Aquí no se ve muy bien, porque no sale muy bien al escanear, pero estas son las marcas que utilizaban entonces para cada bala de material, tenía su marca específica. Es muy interesante. Y dentro de ese cuaderno que habéis visto antes, encontré esta fotografía. Entonces, no puedo decir si eso no es, no tengo no tengo ninguna prueba, pero quizá pudiera ser el bergantín Teresa, que era el que mandaba él. Es un bergantín. ¿Eh? Es un bergantín. Sí. Supongo que sería. Bien. Esta es una fotografía muy bonita de la boda de Beatriz y Emilio. La boda fue, evidentemente, en la iglesia de Plencia, en la iglesia de la Magdalena, y después el banquete de boda se celebró, una vez más la casa sale a colación, se celebró en la Casa Brava. Este es el momento que marchan de viaje de novios en este Aiga, que era un coche estupendo de la época, que era de su cuñado Laureano. Laureano les dejó el coche para ir hasta el puerto, no sé si de Bilbao a Santander, supongo que sería Bilbao, que ir hasta Santander en eso no creo que fuera muy normal. Y de allí se marchaban de viaje de novios, que se fueron a América, vamos a ver. Esta es otra fotografía familiar del día de la boda. Aquí están Lauri Ugarte, Mari Ugarte, Ketty Arrasate, mi madre, y Juanita Mandalúniz, que era amiga y medio parientes, porque hemos visto al principio que hay un Mandalúniz casada con Pedro Arruza. Aquí tenéis 3 plencianos ilustres. Justo Larrazábal, Emilio Sertucha y Antón Ajero. Esta foto está tomada en el Miguel Pinillos, cuando Emilio Sertucha era capitán del barco, y está tomada en Génova. Una foto interesante, para los que habéis conocido alguno de estos, sobre todo Antón Ajero. Bueno, estamos terminando. Beatriz, Bea, todo el mundo la conocía como Bea, fue una mujer
tremendamente emprendedora. Y he puesto gran carácter, bien, gran carácter. No sé si era un poco como el molinero, ¿no? A veces. En aquella época era muy habitual, era normal, que los maridos marinos dieran un poder a las mujeres, a sus mujeres, para atender a las cosas que pudieran salir y claro, que les pillaba a ellos en el otro extremo del mundo. Y entonces esta no es una excepción y Beatriz tenía un poder para actuar, digamos, a sus anchas. Entonces, sin encomendarse a Dios ni al diablo, y menos a su marido, por su cuenta y riesgo decidió alquilar, porque se aburría en la casa de aquí de Goyencalle, se aburría ella sola y decidió marchar abajo al astillero con sus hermanas y toda su familia y dejar esta casa vacía, y la alquiló. La alquiló por su cuenta y riesgo sin pedirle permiso a su marido. Cosa que aunque tuviera el poder legal para hacerlo, pues hombre, el poder moral pues tenía que haber sido consultar primero. Pues no lo hizo. Y a su marido no le gustó. No le gustó, pero admitió lo que hizo y la consecuencia ha sido pues, que los inquilinos de esa casa han estado hasta hace 6 años en la casa. Cuando se muere Emilio se murió en Motril, porque pidió una excedencia un poco antes de la guerra civil y marchó a Motril, donde estuvo trabajando como práctico del puerto de Motril y como ayudante de marina. Y murió en 1938. Entonces Beatriz se volvió a Plencia y ni corta ni perezosa para ganarse la vida abrió una mercería, una pequeña mercería que estaba ubicada en la calle de la Ribera, en la esquina con la cuesta del consistorio, que hoy está, me parece que es la Caixa, hay una sucursal de la Caixa. Ahí puso su mercería. No tenía ninguna idea de vender, jamás había vendido nada, pero se desenvolvió maravillosamente bien. Y hay anécdotas muy graciosas sobre sus actividades de venta. También alquilaba en la Casa Grau, que ella era propietaria del piso bajo y mi abuela era la propietaria del piso alto. En verano alquilaba la vivienda del piso bajo y mandó construir, adecentar la bodega para ella instalarse durante los veranos en esa bodega y así alquilar el piso de arriba y sacarse una pasta. Era una viciosa del café, yo la recuerdo viciosa del café, y uno de los recuerdos que tengo de niñez, de aquí, de los veranos, uno de los primeros recuerdos que tengo era el olor a café tostado por las mañanas, porque se tostaba únicamente el café que iba a tomar en el desayuno, lo tostaba y después lo molía. Y siempre recuerdo el olor magnífico de café. Es una pena que ya no haya tostadores de café porque era un olor estupendo. Siempre estuvo pensando en negocios. Incluso cuando estaba ya casi muriendo, porque a lo mejor 2 o 3 meses antes de morir, todavía estaba queriendo montar un negocio, un criadero de cerdos. Quería montar un criadero de cerdos con otro de Plencia. Y andaba intentando convencerle desde el asilo de Barrica, que era donde estaba, intentando convencerle para que pusieran entre los dos un criadero de cerdos. Afortunadamente no hizo nada. Como he dicho al principio, era emprendedora, con un carácter indómito y que hubiera sido una buenísima urbana de Plencia, si no la jefa de las urbanas. Quizá. Bien, ya finalmente esta es la foto final donde están las hermanitas Arruza. Mirta con su hija Mari, Delfina, Beatriz, Carmen y Luisa. Y esta mujer no he conseguido identificar quién es. O sea que si a alguien le suena, yo le agradecería muchísimo que me lo diga. Pensaba que era de otra rama rusa, pero no es, ¿no? Entonces esta la tengo sin identificar, no sé quién es. Y colorín colorado, este cuento se acabó. Soy yo, muy bien. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta que hacer acerca de Mirta... Una fácil, ¿eh? ¿Qué estáis haciendo? Por favor, antes de que os marchéis, en las sillas hay un papel, son 3 hojas con una grapa.
es el anuncio para el que quiera suscribirse a la publicación del siguiente libro La Derecha, que recoge las jornadas, las cuartas jornadas. Entonces, poder...